Bueno, vamos a orar primero, una oración muy cortita y vamos a la palabra. Señor precioso, Padre maravilloso, Señor, en esta noche te queremos hoy dar las gracias, amado Señor, por esta noche, por este día, por tu Espíritu Santo, Señor, por tu presencia, mi Rey hermoso. Padre, en este día, Señor, en el nombre de Jesús también te quiero rogar junto con mi hermana Heidi que está aquí, Señor, Padre, que tú permitas en este día, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos enseñes, Señor, que tú seas, Señor, nuestro pastor, que tú seas nuestro enseñador, Señor, el que se encarga de enseñarnos, el que se encarga de instruirnos, de hablarnos, mi Rey. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús, Señor, ahora que tú te sientes aquí con nosotros. Tu palabra declara, Señor, que donde se sientan o donde están dos o tres, Señor, ahí reunidos en tu nombre, allá estás tú, Señor. Ahí tú estás en medio de ellos, Señor. También tu Padre has declarado que tú te sentabas, Señor, con los discípulos tuyos, Señor, y compartían la palabra tuya, Señor. Lo hacían con gozo, Señor, a veces en las noches, a veces en las mañanas, así como hoy, Padre. Hoy venimos ante ti, Señor, a pedirte ahora la autorización y el permiso, Señor, para que tu misma gloria, tu misma presencia hoy se haga cargo de nosotros. Tú te ocupes hoy de nosotros, Señor. Hoy venimos a ocuparnos de lo tuyo, de los asuntos tuyos, como hablaba tu palabra, Señor, como tú decías. Ocuparnos de lo tuyo, mi Rey precioso. Hoy tú ocúpate también de lo nuestro, mi Señor, de nuestros asuntos, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, nuestras familias, Señor. De aquellas cosas, Señor, que en nuestra vida están pendientes y requieren una solución también, mi Rey. Hazte cargo tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que la gloria tuya, que la unción tuya, Señor, hoy se mueva, hoy se manifieste, Señor, con lo tuyo, Señor, con el poder tuyo, con lo sobrenatural tuyo, Señor. Quiero decirte hoy en este día, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres maravilloso y que estamos felices hoy de estar aquí contigo, mi Rey, en tu presencia, Padre. Bendice esta noche, esta reunión en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, ¿estamos listos? Bueno, mira que me encontré cómo tomar apuntes con este cosito. Pero yo te voy a escuchar porque Dime. ahorita estoy leyendo la Biblia en el celular, ¿sí? Sí. Como en la casa tengo WhatsApp, entonces ya como una vez tomé una decisión de venir todos los martes a la iglesia, ¿sí? Sí. Yo tomé la decisión de leer la Biblia, un capítulo todos los días. Ah, y lo puedes hacer ya con el celular. Con el celular, sí. Uy, Heidicita, qué bendición. Mientras estos días, la otra semana, me voy a la casa. Pero si bueno. no, ahora sí, yo sé que si un día van a dar a sorpresa. Me alegra. Pero sí, yo fui una vez a leer los martes, yo dije, no, eso no es tan importante, porque yo no pensaba así antes. Sí. Entonces yo un día dije, no, y nunca dejé un día volví, un día vine y nunca dejé de faltar. Entonces sí dije yo con leer la Biblia todos los días, ¿sí? Ajá. Entonces ahora todos los días coloco un capítulo. Bueno, ¿y qué partes de la Biblia estás leyendo? Ya voy por Lucas. ¿Empezaste en Mateo? Mateo. Lo que pasa es que nunca pasaba, o sea, yo no llegaba sino de Lucas, otra vez me retrocedí, o sea, no, pero yo tengo que avanzar a medio Diana, que no importa que no vaya así, que lea, y al final otra vez vuelvo a leer, ¿sí? Pero tengo que llegar al final. Bueno, tienes que llegar al final, eso es una buena conclusión. Sí, porque bueno, ¿te han salido, has tenido alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna que te acuerdes en especial? A veces uno pasa, la primera vez que uno lee la Biblia, suele suceder que uno no entiende todo. Sí. Es más, uno no entiende toda la Biblia, tal vez no alcanzará la vida en esta tierra para entenderla toda, pero... Ni los que ya la han leído, la leen. Pero a veces uno pasa y uno no sé, a veces se da cuenta, a veces no, si entendió o no, pero a veces surgen preguntas. ¿Hay alguna que te hubiera quedado por ahí estos días o no has tenido todo? Sobre ¿cómo que se llama? Sobre lo del juez injusto, ¿no? Bueno, eso que le hizo a ella de tanto insistirle, él le hizo justicia ahora. Entonces dice Dios que a nosotros también nos hará justicia. Amén. Sí, entonces nosotros que somos sus hijos, ¿qué más fue? Entonces sí, le iba a decir lo que se me da. Sí, yo voy a anotar, hay una cosa que no entendí una cosa ahí, pero entonces yo voy a ir como anotando. Más bien anotas. Sí, porque se me olvida, yo sé que le iba como a preguntar. Bueno, cuando te acuerdes de la pregunta me la haces. Ah, listo. Pero sí voy a hacer todo, eso sí. Esa es la del juez injusto, sí, yo me acuerdo. Ah, bueno, listo. ¿Qué otra cosa me ibas a decir? No, entonces yo voy a hacer, yo le dije al Espíritu Santo que me diera para yo leerla todos los días. Bueno, listo. Bueno, qué bendición. Pues me alegra mucho. Yo tuve unas etapas en mi vida en las que hubo muchísima lectura de Biblia también. Y esas etapas en mi vida, por lo menos lo hablo por mí, por mi experiencia, fueron bastante especiales. Hubo
también hay como mucho crecimiento cuando empecé. Antes leí un Salmo 1 y después oí por el Salmo 2 así, y junto con la Listo, chévere. Entonces yo dije, voy a hacer eso porque ya tanto tiempo estar acá y yo no tengo esa constancia. Bueno. Y como tú dijiste que, bueno, tú dijiste, pues sí, hay que ser como tú dijiste, idóneo, ¿no? Entonces no sé que una cosa sea acá y en la casa no haga lo, ¿sí? Como cuando un alumno va al colegio y en la casa no hace las tareas, algo así. Entonces yo digo, voy a hacer más, no, yo me propuse eso y bueno. Entonces aquí el celular con Camilo me la busca. Bueno, listo. Vamos a empezar a pasar a la palabra de hoy, ¿sí? El Señor, mira qué curioso, el Señor hoy sí me puso a anotar unos versículos y unas cosas. Bueno. Yo la anoté aquí que aprendí cómo tomar apuntes con este cosito. Pero, ¿qué te iba a decir? Bueno, voy a empezar primero con las preguntas, ¿listo? Entonces, como hoy solo estamos dos, entonces vamos a hacer preguntas parados, ¿listos? Entonces, te toca a Jelicita, yo pregunto y ella te responde. Bueno, ya esas cosas que el Señor había hablado de los rudimentos de la fe, eso ya pasó, eso no va a coger a corchar. La idea nunca es corchar, sino sí. ayudar a aprender. Bueno, entonces no sé si tú te acuerdas que estábamos viendo el fruto del Espíritu. ¿Sí te acuerdas de eso? Bueno. El fruto del Espíritu. Primera pregunta. ¿Tú te acuerdas alguna parte de qué habló el Espíritu Santo el domingo pasado cuando vino el hermano, estuvo predicando el hermano Ponchito? Hermano César. El domingo, o sea, Este domingo, ¿te acuerdas algo de la predicación? ¿Algún detalle, algún dato, alguna palabra, algún versículo? De la predicación de... Okay. La tenía tan presente. Listo, bueno, que quede aquí para más adelante. Quedas de tarea, ¿listo? Para la próxima, no te preocupes. Todo bien, no hay problema, aquí estamos es para aprender, para que buscar. No, la tenía en la mente, así lo que él predicó. Bueno, no te voy a decir ahorita, después lo miramos, ¿listo? Listo, dejémosla para dentro de 8 días, esa pregunta, bueno. Tranqui, tú, como dijo, ¿quién era ese? ¿Daniel Ospina? Tú tranquila, no te preocupes. La idea es aprender, gózate en el Señor. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántos frutos da el Espíritu Santo? ¿Cuántos frutos tiene? ¿El fruto? Todos los frutos de lo... La pregunta es un número, dame un número. ¿Cuántos frutos tiene el Espíritu Santo? 1. Muy bien, excelente, ya es un punto a favor. Ese fruto del Espíritu Santo, que es único, ¿cuántas características tiene? Ahí sí está más difícil la pregunta. ¿Cuántas características tiene? Sí. Tranquila, si no sabes, no te preocupes. Aquí no somos jueces. No sé por qué hay esa percepción de que es como si esto fuera un paredón. No, aquí nadie va a acabar con nadie. No sabes, no te preocupes. Si no te acuerdas, no pasa nada. Es para saber si sabes o no. Bueno, ¿cuántas características del arrepentimiento no? No, esos son, lo que tú estás hablando son los rudimentos de la fe, que son 6. Pero el fruto del Espíritu Santo tiene unas características. Y esas características son 9. ¿Listos? Entonces, hoy te soplo el número. Ya que llegaste de primera. 9. Entonces... que son amor. Ese es el primero. De hecho, el Señor ya había hablado de ese exactamente hoy, hace 8 días. Soy del amor. Hablo de ese. El amor. Muy bien. Amor. No voy a hacer preguntas del amor porque pues no me sale ahorita, no se me ocurre ninguna en especial. O sea, el amor, el gozo. Muy bien, es el segundo. Amor, gozo, bueno, no sé si te lo sabes de memoria o parece que sí. No, amor, gozo, esta benignidad. Muy bien, te saltaste 1, te saltaste 2. Muy bien. Bueno, estoy diciendo así más o menos, ¿sí? Sí, vas bien. Amor, dijiste gozo, dijiste benignidad, muy bien. Benignidad, templanza. Dijiste el último, muy bien. El último, templanza. Llevas 4, muy bien. Voy a poner aquí chulitos. Amor, gozo, voy a poner aquí chulitos. Espérate, los voy a poner en lapicito amarillo. Amor, gozo, templanza, muy bien. Templanza, los frutos. Estamos hablando de el fruto del Espíritu Santo. El fruto es amor, gozo, templanza, tiene... Bueno, listo, tranqui. Hasta ahí, ya. Dijiste 3, muy bien. 3, de 9. De 9, no, pues está bien, estamos aprendiendo. Bueno, ya me acordé de esa canción. No sé si se acuerda que yo tenía una canción. Hace 8 días ¿te acuerdas que les conté? Sí. Que había una canción. Creo que ya me acordé el pedacito cómo era. De donde se recitó.
A ver, espérate, voy a hacerlo primero mentalmente para no hacer el oso. Espérate. Ya me acordé. Decía como así. No es la canción completa, solo el pedacito de la canción en donde salía el fruto del Espíritu Santo. Decía así: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A ver si me acuerdo otra vez. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ay, por fin me salió el trabalenguas, la última. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así fue como me los aprendí. Es que esa canción era el fruto del Espíritu Santo, que son 9 cosas, y luego venía los dones del Espíritu Santo. Entonces era por esa razón que yo estaba aquí tratando de acordarme, porque la canción viene con las dos cosas. Bueno, entonces ahora sí te voy a contar este asunto de qué es. Entonces, la semana anterior, de hecho, el Espíritu Santo me había pedido que hablara del primero de todo eso que era el amor. Hoy no vamos a repetir nada del amor, yo creo que ya el Espíritu Santo, lo que habló la semana pasada ya lo habló. Decir más de eso ya sería repetir. Sí. La segunda característica del fruto del Espíritu, entonces, primero abramos la Biblia y lo buscamos. ¿Te acuerdas en dónde está? ¿O quieres que te diga? La segunda parte, ¿en dónde está el fruto del Espíritu Santo? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Te acuerdas? No quiero equivocarme. Tranquilo. No, no diga, vuelva a decir eso. No, señora, equivóquese y aprenda. ¿Hebreos? No. Equivóquese y aprenda. No vuelva a decir no quiero equivocarme. Más bien di, me voy a equivocar y voy a aprender. Sí. No te preocupes. ¿Hebreos? Ahí eran los rudimentos de la fe. Rudimentos de la fe, no sé. No te voy a contar. Gálatas. Bueno, Gálatas queda también igual que Hebreos en el Nuevo Testamento. Queda por ahí, más o menos cerca. Gálatas, ya te digo el capítulo. A ver, ¿dónde es que está? Gálatas 5. ¿Quieres abrirlo ahí o...? No, yo te voy escuchando porque... Sí. Tienes razón. Aquí lo que chévere es que la tenerla en el celular, uno puede poner la letrica más grandecita. Bueno, entonces, Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Así de una vez para que los que estén escuchando esta grabación también les quede allá en la cabecita. Ahora es que sí me acuerdo, alguien sí me dijo que hoy no iba a venir. Yo no me acuerdo quién fue, si fue Valentina o fue Ramirito, pero alguien me dijo que hoy no venía. No me acuerdo quién fue, pero bueno, entonces no voy a llamar a Lisa. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, entonces, Gálatas 5, primero habíamos hablado, de las obras de la carne, que es como un termómetro para uno saber cómo está con Dios. ¿La angustia será del espíritu o de la carne? La angustia. La angustia es de... ¿Qué crees que es? ¿Del espíritu o la angustia será de la carne? Yo creo que de la carne. Correcto. La angustia no está ahí en las, digamos aquí, explícitamente mencionada en esta lista, pero sí habla de cosas semejantes. Sí. Ahí no está. O sea, si uno no tiene paz, por ejemplo, está angustiado, pues eso es una manifestación más bien de la carne, que es una parte que no es de Dios. En cambio, ahora sí vamos a leer el fruto del Espíritu. Entonces dice, de hecho, de una vez para que quede constancia aquí en la grabación, si quieres te la paso. Listo. Yo a veces las escucho y al oírlas, capto otras cosas que antes no había. No sé, Dios también a veces me habla oyendo las grabaciones, no solo mías, las de todos. Dice así, Gálatas 5:22, ahí está. Mira, pásame. Bueno, más el fruto del Espíritu es, número 1, amor. Número 2, gozo. ¿Te acuerdas que ahorita te dije el número de cuántas cosas son? ¿Te lo aprendiste o no? 9. Esos 9 están repartidos. Esta parte sí no es que lo diga la Biblia, sino que es como un análisis que algunos hacemos. Que están repartidos en 3 grupitos, cada uno de a 3. Sí. Como de 3 características. El primer grupito de a 3 es amor, gozo y el otro que siga. El siguiente vienen otros 3
y al final otros 3. Las primeras 3 características del fruto del Espíritu Santo son características que uno produce hacia Dios. Es algo que tiene que ver con Dios, con mi trato, con mi relación con Dios. Cuando hablábamos del amor la semana pasada, de hecho, el Espíritu Santo sí me hacía como énfasis en el hecho de que el amor, que es ese amor que produce el Espíritu Santo, Sí. no es un amor tanto como amar a las personas, sino más bien es como el amor de amar al Padre. Porque si uno realmente ama al Padre, va a poder después amar a las personas de la manera correcta. Yo, para resumir la reunión del viernes pasado, de hecho lo resumiría en una frase, y es que el amor como fruto del Espíritu Santo es aquel en el cual tú ya no amas a las personas, por ejemplo a tus hijos, no los amas con tus propias fuerzas, sino que en vez de amarlos a ellos, obedeces al Padre. Entonces el Padre te va a decir, no le des sopa de esto, le des sopa de lo otro. Entonces tú ya no lo estás amando a tu hijo con tu amor, sino el Padre está amando a tu hijo con el amor de él, porque él te va a decir, no, yo sé lo que es mejor para tu hijo. No le des sopa de colicero, le des sopa de plátano. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo profético. Que uno dice, uy, no, le voy a dar 20 juetazos, se portó mal. Entonces el Padre te va a decir, no le dé 20, dele 30. Porque el Padre ama diferente como nosotros. Entonces cuando uno empieza a obedecer al Padre, Él sí sabe qué es lo que es mejor para nuestros hijos. Entonces ya nosotros dejamos de amar a nuestros hijos con nuestro propio amor y empezamos a amar al Padre, o sea, a obedecer al Padre en todo. Y Él empieza a decir, no, dale esto, castígalo así, regáñala así, no, dile aquello, o quédate callada, no le digas nada, o haz esto, lo otro. Ahí es en donde empieza a operar realmente el amor por Dios, porque el fruto del amor es hacia Dios realmente. Hacia Dios. O sea, obedecerle en todo a Él. Ahora, la segunda característica, de hecho las 3 primeras características son como hacia Dios, son hacia Él. La segunda se llama el gozo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a leer yo los versículos para que no tengas que estarlos buscando. Yo los voy a ir leyendo. Pero primero tenemos que decir un poquito la dificultad a veces que uno tiene para entender las cosas. Se presenta en el momento en que uno trata de decir qué son. ¿Sí? O sea, todos conocemos el agua, pero vaya y uno explique qué es el agua. Vaya uno explique a ver, se ve uno en qué enredo para poder explicar qué es el agua. Sí. No todos podemos explicar qué es el agua, pero todos la conocemos y sabemos cocinar, nos sabemos lavar las manos y la bebemos. Pero ¿quién puede explicar? Y mira que a veces una característica de la sabiduría, tal vez, podría decir yo, es como aprender a decir qué son las cosas. Eso es discernimiento, precisamente discernir. Oye, ¿y eso qué es? ¿De qué está hecho? Entonces un químico te va a decir, gente que estudia química, no, el agua está compuesta de moléculas que son, a su vez están hechas de un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, es un nivel de discernimiento más profundo. Asimismo, con el gozo. Entonces, ¿tú podrías decirme qué es gozo? Así con palabras sencillas, como si fuera para explicárselo a un niño. Pues gozo es, para mí, es estar uno contento. Bueno, pues Alegre. Le pegaste al blanco, creo que no hay más, ahí no hay más lío, bien, ahí está genial, perfecto. Sí. Bien, excelente. Bueno, hay algo que voy a aprovechar para hablar acá. Ahí se lo hablo de una vez, vea, todos los demás están oyendo ahí en el celular. De pronto que algunos cristianos lo saben, no todo el mundo lo sabe, pero esto que voy a hablar, la verdad no lo he encontrado muy en la Biblia. Pero todas las personas que estudian la Biblia hablan de esto que te voy a hablar. Pero además lo hablan los psicólogos. Y es que el ser humano internamente, no sé si tú sepas, bueno, eso sí lo dice la Biblia, lo que voy a decir a continuación. El ser humano está compuesto de 3 cosas. En el mundo espiritual, no voy a hablar en el mundo natural porque nosotros estamos compuestos de 1000 cosas, ¿no? Tenemos ojos, nariz, bueno, órganos, no a nivel biológico, de la biología, sino a nivel, desde un punto de vista espiritual. El ser humano está constituido en 3 dimensiones, la palabra. ¿Sabes cuáles son? Espíritu. Muy bien, esta es la más alta. Espíritu, más o menos, sí, más o menos. Espíritu es la más alta, muy bien. Sí. En la mitad voy a decirla yo, el alma. Y la tercera dimensión, hola, Cecilia, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. La tercera, el cuerpo. Entonces, la más alta es el espíritu. Ese espíritu que tiene un ser humano, de hecho, esa parte del ser humano
que no le pertenece al ser humano, le pertenece a Dios. Todos los seres humanos que vivan tienen, es ese soplo que Dios sopló en Adán, que hace que el corazón lata, que permite que el ser humano esté vivo. Luego sigue el alma. El alma es una dimensión del ser humano. Yo pensé que el espíritu y el alma eran lo mismo. No, ahí eso es una muy buena pregunta. El alma y el espíritu, ambos, habitan en una dimensión que no es la dimensión en la que nosotros estamos, habitan en una dimensión, llamémosle espiritual, tanto el espíritu como el alma. Lo que pasa es que hay dos dimensiones más arriba, por decirlo así. Está el segundo cielo y está el tercer cielo, así se llama. Son dimensiones paralelas, ¿no? Para explicarlo en términos que no suenen tan locos, pero ¿en dónde habitan los fantasmas y los demonios? Ellos no habitan en esta dimensión. Se pueden materializar en esta dimensión a veces, y por eso a veces, por ejemplo, los demonios pueden mover puertas, pero ellos no habitan en esta dimensión en la que estamos, a la que la Biblia le llama el primer cielo. Sí. Ellos habitan en el segundo cielo, que es una dimensión paralela a esta. En el segundo cielo, por ejemplo, se pueden ver las cosas, se ven las sillas, se ven las personas, pero además se pueden ver demonios, se pueden ver ángeles. Allá habita el alma, en esa. Lo que pasa es que el alma se conecta con este primer cielo a través del cuerpo. El cuerpo es el que habita en el primer cielo, aquí nuestro cuerpo físico. El alma está como entre los dos, sí, entre el primer y el segundo. Luego viene el tercer cielo, allá habita Dios y los ángeles de Dios. De hecho, existen conexiones entre el tercer cielo y este mundo natural, físico, que son las conexiones espirituales. Entonces, allá entre esos dos, llamamos a lista. Uy, señor. Entonces, entre estos dos cielos, sí, no, ya llamé a lista. Entre estos dos cielos, del tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo, existen puentes. Pueden existir puentes. Pero no voy a entrar en detalles de esos, pero el espíritu tuyo está en la dimensión del tercer cielo. En esa dimensión, hacia el cielo. O sea, entre más crezcas, más hacia el cielo se dirige. En cambio, el alma habita en otra dimensión. Es una dimensión inferior que llama el segundo cielo, que es una dimensión espiritual de todas maneras todavía. Y el cuerpo habita en esta dimensión en la que nosotros vivimos. Ahora, el alma, asimismo, ya esto es lo que yo digo que no está del todo en la Biblia, pero sí está, ¿no? Él dice, ¿sabes qué? Hágase las dos ahí, esas dos para que quedemos más. El alma, en cambio, sí habita, tiene tres partecitas. Esto lo hablan un poco los psicólogos, aunque un poco los teólogos, está como, no es demasiado en la Biblia, pero sí lo hablan mucho los teólogos y los psicólogos, y es las tres partes del alma. El alma a su vez se constituye, entonces, en una jerarquía de las tres. De hecho, aquí está el alma, aquí arriba está el espíritu y aquí abajo está el cuerpo, ¿sí? Un ser humano que no tiene a Dios en su corazón igual tiene un espíritu, pero está como dormidito, pero lo tiene y le permite vivir. Entonces su vida está gobernada por que es el alma, y aquí abajo está el cuerpo. Ahora bien, el alma tiene sus tres pedacitos. La voluntad, aquí está el intelecto, o la mente, y aquí abajito están las emociones. Esto lo hablamos un poquito desde la teología, un poquito desde la psicología. Pero si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de asistir a un seminario bíblico, en todos enseñan esto que estoy hablando hoy. Entonces, Sigmund Freud le llamaba el consciente, subconsciente e inconsciente. ¿Cuál es el más poderoso de los tres? Pues depende del ser humano. Voy a explicar. La voluntad bíblicamente vendría quedando por allá en donde está el corazón del ser humano. La voluntad tiene que ver con esa parte del alma en donde están tus anhelos, tus deseos más profundos y donde están tus motivaciones más fuertes en la vida. Yo he notado, por ejemplo, que la mayoría de los seres humanos que han tenido el privilegio como ustedes de ser papás tienen una voluntad, por ejemplo, ya muy, muy clara, porque es la naturaleza del ser humano, casi que ni se lo proponen. Nace instinto, le pasó a mi hermana, que ya fue instintivo casi, de proteger a su hija y de cuidarla. Eso es porque hay una voluntad ya. La voluntad es donde están entonces como las cosas que tú anhelas, deseas y como hacia dónde te diriges. Debajo está el intelecto y los pensamientos. La comprensión de las cosas. Es la parte con la que razonamos, con la que pensamos, con la que, por ejemplo, que llaman de una empresa que se llame
Cobranzas Servicobranzas S.A. Limitada, S.A.S.S. Abogados. Llaman y suena el teléfono. No, ¿cómo es que suenan ahora? Y uno, aló, buenas tardes, hablo con el señor Alejandro Uribe Martínez. Y uno, sí, señora, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Alejandro, ¿cómo se encuentra usted en el día de hoy? Bien, gracias. ¿De dónde llama? Estamos llamando de Cobranza Servifinanza no sé qué, SAS, Abogado Limitada. ¿Cómo está usted en el día de hoy? Bien, gracias. Llamamos para informarle que usted tiene una deuda con un retraso de 180 días por un valor que asciende a 400 millones, 1.500.000 pesos, que si usted no paga el día de hoy a más tardar a las 5 de la tarde será reportado en redes sociales, perdón, será reportado en centrales de riesgo, bla, porque su compromiso financiero, Señor Alejandro, cuéntenos, ¿por qué no ha podido pagar al día de hoy? Entonces, ahí entra en ese momento, entra el intelecto a razonar, a comprender. Chanfle, me van a reportar. Caramba, me van a reportar. Caramba, creo que estoy en un problema económico. Caramba, y peor, si llaman y dicen, y entonces te vamos a embargar y te vamos a quitar no sé qué. Ahí entra el intelecto, a comprender. Como a entender, se apagó este cosito. Y ahí tenía anotados los versículos. Porque este cosito se apagó. Voy a enchufar ética, sigo sacando los versículos. Y preciso los anoté en este. ¿Qué pasa con el intelecto? El intelecto es la segunda parte del alma. Sí, entonces que el intelecto en esas situaciones, que Dios quiera ustedes no hayan tenido que pasar por eso y no pasen por ellas, pero si en algún momento en la vida les llega a suceder algo, hay situaciones en las que el intelecto es el que entra en conflicto. Y el intelecto se empieza a preocupar. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cuánto debo pagar? ¿Y ahora qué voy a sacar? ¿Y ahora dónde voy a hacer? Yo necesito este dinero. ¿Y ahora dónde voy a sacar? ¿Y ahora esto y lo otro? Y ay, Padre Santo, y ay, Dios mío, bla, bla, bla. Y se vuelve el alma un 8 a través del intelecto. El intelecto ahí. En esas personas, en ese momento el intelecto es el que se puede perturbar. Hay otras situaciones en las que, por ejemplo, la voluntad, por ejemplo. El orden de Dios es que la voluntad gobierne sobre el intelecto. La voluntad que alberga los principios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en donde entre la voluntad y el intelecto en conflicto, porque hoy estamos hablando del gozo. En donde entre la voluntad y el intelecto en conflicto. Por ejemplo, que llegue no sé, un señor, es que este ejemplo lo tengo tan trillado. Llegue un señor agente y le diga, señorita, usted acaba de pasarse ese semáforo, o no, o más grave, usted acaba de, de parquear en donde no debía, le vamos a inmovilizar su vehículo, le vamos a poner un comparendo, no sé qué, si se más, le vamos a llevar el carro. Entonces, pero si usted quiere, me puede colaborar. ¿Usted me entenderá? Tengo 50.000 razones. Hay 50.000 razones con las que usted me puede colaborar, usted verá. Entonces, en el momento entra el intelecto en conflicto con la voluntad. Entonces, ¿cómo es ese conflicto? El intelecto le dice, voluntad, venga, aquí nos podemos salir de esta, mire, usted tiene que pagar tanto, tiene que completar lo de la mensualidad de los niños, nos vamos a quedar sin mercado sin con que pagar el arriendo, aproveche, no sé qué, y empieza el intelecto a preocuparse y a angustiarse. Y la voluntad empieza a decir, no, hay un principio de Dios, la palabra de Dios dice esto, dice lo otro, no tentarás al Señor tu Dios, obedecerás al Señor tu Dios, no dirás falso testimonio, no harás, eso, ¿cómo es que se llama? Cohecho, bueno, no, eso es pecado, no mentirás. Entonces, ¿quién va a ganar? Dependiendo de cuál esté gobernando en tu alma, si el intelecto o la voluntad. Ahí ganará el más fuerte. En la mayoría de los casos termina ganando el intelecto a la voluntad. Y termina la voluntad achantada, diciendo, falla mis principios. ¿Sí me entiendes? Pero hay una tercera parte, y se llaman las emociones adentro del ser humano. Recuerden, arriba estaba el espíritu. Abajo, en la mitad, está estos tres que acabamos de hablar. Voluntad, intelecto, emociones. Entonces las emociones, por ejemplo, te termino. No, hagamos un ejemplo más sencillo. Usted va en alguna parte, se sube a un bus, va a hacer una vuelta al centro de Bogotá, tiene un brazo enfermo, le está doliendo, no pudo dormir la noche anterior, que sube una señora entre 50 y 70 años, bajita, chiquita, echando puño y pata y codo para todo lado,
y le pega un insulto a usted porque usted estaba quieta haciendo su cosa, agarrada de su tubito de Transmilenio de pie, y le pega un codazo y le insulta. Y le dice: ¿usted qué le pasa? No está atravesado, no sé qué, de permiso. Entonces ahí entra la emoción a controlar por encima del intelecto y a controlar por encima incluso de la voluntad. Las emociones ya tienen que ver con lo que uno siente en un momento determinado. Hay personas, ustedes han conocido gente que es controlada por las emociones. ¿Sí la han conocido o no? No todo el tiempo de pronto, pero sí en circunstancias determinadas. Las emociones existen y fueron dadas con un propósito, y ese propósito es someterse al intelecto. Y el intelecto juega con un propósito, es someterse a la voluntad. Y la voluntad juega con un propósito, y es someterse al espíritu. Y debajo de todos ellos está el cuerpo. Y el cuerpo es el que se tiene que someter a todo lo anterior. Pero hay personas que no, que el cuerpo manda por encima de todo lo demás. No es sino mirar, por ejemplo, los niños chiquitos. No es por criticar a los niños chiquitos, es más natural en los niños pequeños. Es más natural. Los niños pequeños, que llevamos 5 minutos de predicación y empiezan: tengo chichi, me voy. Es normal. Pero cuando ocurre en gente adulta, es porque en ellos hasta su propio cuerpo los gobierna. Son gobernados hasta por su propio cuerpo. No se pueden quedar ni 1 hora escuchando una palabra, ni 2, ni mucho menos 4 con el pastor Mauricio. No, pues estoy exagerando, con el pastor Mauricio, con el pastor Antonio eran cultos de 4 horas, pero era 1 hora y media de adoración profunda con todo el fuego, 1 hora y media o 2 horas de predicación y al final ministración con toda. Y aún así hay seres humanos que su alma está gobernada por sus cuerpos. Entonces se empieza a rascar todo, les empieza: ay no, necesito salir a tomarme algo, necesito salir a tomarme un tecito. Y se salen de la predicación. ¿Por qué? Porque no tienen dominio sobre su propio ser. Entonces, pero hoy vamos a centrarnos en el alma, no tanto en el cuerpo, en el alma, ¿no? Entonces, claro, está vuelvo y repito las partes para que queden bien entendidas. La voluntad, que es donde están nuestros principios, en donde uno pasa por encima de todo razonamiento. Hace 8 días yo daba un ejemplo, lo vuelvo a dar, y es cuando hay un kamikaze japonés en la Segunda Guerra Mundial. Ellos les ponen unos principios errados, pero unos principios en sus voluntades. Les logran a través de ideas doblegar la voluntad. Entonces ellos se montan en un avión, lo llenan de pronto de explosivos y lo conducen a toda velocidad y lo mandan contra un portaaviones. La razón, o sea, el intelecto está todo el tiempo diciendo: nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, no hagas esto. Las emociones seguramente son miles, pero tienen una voluntad tan fuerte porque se las entrenan a punta de discursos psicológicos, sobre todo discursos. Les doblegan sus voluntades. Algunas personas les doblegan la voluntad a punta de torturas, pero allá lo parece que manejaban como discursos del odio. Entonces les doblegaban la voluntad a punto que con esa voluntad les metían ese ideal en la voluntad de que había que acabar con los Estados Unidos como fuera, que eran capaces de sacrificar hasta su propia vida, y la voluntad apagaba al intelecto y apagaba las emociones, lograba dominarlos y decirle: no, así ustedes dos me estén diciendo que me voy a morir y que no me voy a morir, yo voy a dar mi vida. Y mandaban el avión ya. Era fuerza voluntad, voluntad fuerte. Lo mismo que ustedes que creen los primeros cristianos que morían en el circo romano. Les decían los romanos que eso era Roma antigua era un prototipo tanto de Babilonia como de lo que va a ser en el futuro el reinado del anticristo en la tierra. Les decía: bueno, nieguen a su Dios, blasfemen su Dios o los matamos. ¿Qué debe decir un verdadero cristiano? Ay, no muero, me voy a morir. Ay, Señor, yo sé que Diosito me perdona, yo sé que Él siempre me perdona. No, blasfema. No, ellos decían: no, primero mi Señor. Y como diría Hebreos capítulo 11, eligieron mejor resurrección. Voy a tener una mejor resurrección, voy a tener galardón en el cielo grande. No, mátenme. Ahí es donde se expresa una voluntad tan fuerte que gobierna tanto los pensamientos que razonan como eso de que, me van a matar, y que aún las emociones. Los pensamientos, los raciocinios y vuelvo y digo, y las emociones pueden llegar a ser muy fuertes en un ser humano. Pero sobre los tres, el que debe gobernar en un ser humano debe ser la voluntad. Como el caso del kamikaze. ¿Sí saben qué es kamikaze? Kamikaze es el japonés, es un concepto que se usó en Japón que era, pues, representaba a aquellas personas que se inmolaban o se suicidaban
atacando enemigos, pero creo que escuché una vez que la palabra kamikaze significaba la tormenta de la noche, porque dan miedo. Tormenta de la noche en el mar, algo así, eso significaba kamikaze. O sea, es algo que da terror. Una persona que está dispuesta ya a dar su vida, cuya voluntad ya gobierna sobre su intelecto y sobre sus emociones, es un terror para el enemigo. Es un terror, porque ha logrado gobernar todo su ser interior. Y el que tiene gobernada su alma, puede gobernar hasta su cuerpo. Y por eso es que ustedes verán personas que son capaces de hacer incluso cosas extraordinarias hasta con su cuerpo. ¿Por qué? Porque tienen gobernada el alma, la tienen en orden. Entonces, pues, ahí está la historia, ¿no? Eso es una cosa tremenda. Entonces, ahora, ¿a qué viene todo esto de la... A ver si te acuerdas, ¿cuáles son las... Voluntad y emociones. Bueno, ¿a dónde viene esto? Tiene que haber un equilibrio entre las tres cosas. Cada una tiene que cumplir su función y cada una tiene que someter a la que le corresponde. Quiero hablar un poquito de eso también, añadir. Hay mucho cristiano por ahí que tiene un intelecto demasiado fuerte. Llenan su cabeza con Biblia, incluso siendo cristianos. De Biblia, pero así salen cabezones de tanta Biblia. Seminarios, institutos, existen hasta posgrados y doctorados en cosas de la Biblia. Yo no voy a decir que eso es malo porque eso es muy bueno, pero puesto en el orden que es. Pero salen tan llenos de intelectualidad, con la cabeza tan grande, tan llena de cosas que salen cabezones. Y son personas que la cabeza le empieza a ganar a la voluntad en un punto dado y se vuelven intelectuales. Y empiezan a hablar de cosas intelectuales y solo hablan de la intelectualidad porque están gobernados por la parte de su alma. Es que ni siquiera el alma nos debería gobernar es el Espíritu de Dios. Pero la parte del alma que prevalece es como eso, lo intelectual. Y entonces eso somete a lo emocional. Entonces son gente que es poco emocional, muy así, secos. Y gente que eso hasta sobrepasa sus propios principios y sus cosas, porque solamente están llenos de esa sabiduría y esas cosas. Hay un dicho que voy a dedicarles a ustedes hoy y lo saco y me permito hacerlo, me doy hoy el permiso de sacarlo de una película. Se llama Alicia en el País de las Maravillas, pero la película, no el libro. La película hay un dicho que dice, ¿cómo es que es? Fina da mesa cabazota. Ustedes sí ya cargo eso, ya aprendí. Es que lo escuché, ay sí, ya aprendí. Decía, fina da mesa cabazota, el dicho. En la película significaba fin a la inmensa cabezota. Voy a explicar el ejemplo que les estoy dando. Es que en esa película, la mala de la película era una reina que llamaba la Reina Roja. Y era una señora con una cabezota gigante. Ay, no se da. Le pongo este cuellito. Ya. Tenía la cabeza literalmente gigante, así. Era la Reina Roja, una cosa así. Y un peinado así. Y era la mala, pero era mala, re mala en la película. Entonces, los buenos de la película tenían ese dicho, le decían fin a la inmensa cabezota. Y así les digo a ustedes hoy, proclamemos ese dicho. Les quiero dedicar fin a la inmensa cabezota. Es que las cabezas llenas de conocimiento son un estorbo para Dios a veces, porque no permiten que fluya lo de Dios, lo profético de Dios, cuando no se someten a la voluntad. ¿Entienden? Lo mismo hay gente que tiene unas emociones gigantescas. También, fin también voy a hacer el segundo dicho de hoy. Ese sí sacaba la película, pero no lo dicen ahí. Fin a la enorme lagrimota. Sí, son personas que tienen unas emociones tan desbordadas que logran gobernar todo su cuerpo y todo su ser. Hay personas así también, que por todo lo emocional, toda la emoción, todo eso, la emoción del momento. Pero no tienen una voluntad ni un intelecto que gobierne sobre esas emociones y se vuelven un 8. Son personas que usted ve todo el tiempo claudicando entre los pensamientos, un día felices, al otro día ya están tristes, al otro día ya quieren comprometerse con todas las cosas de Dios, al día siguiente con nada. Una alma desordenada es eso. Bueno, están algunas. Ahora, la voluntad es donde están, vuelvo y digo, los principios, los valores. Y en las personas que no tienen a Dios, de pronto, incluso los antiprincipios y los antivalores, pues lo harán, irán también en la voluntad. Habrá gente que no tiene a Dios, pero que tiene una voluntad que gobierna sobre los otros dos. Ahí sea para lo malo, pero la gobiernan. Y claro, ellos son un peligro también. Claro que lo son. Pero un ser humano equilibrado tiene que gobernar su propio ser. Entonces, ahora sí, volviendo a la palabra.
¿De qué es el tema de hoy, Getisita? Gozo. Muy bien. A ver si lo encuentro. Una canción hace años decía así. Decía algo como esto. A ver si encuentro el lapicito. ¿Yo dejé por ahí un lápiz? Sí. Decía, el gozo que el Señor ha puesto en mí. ¿No se acuerdan? ¿Nunca la escucharon? Es la fuerza de mi vida para el gozo que el Señor, ¿no? Esa es una canción que cantaba Marcos Witt. Bueno, la segunda característica entonces del fruto del Espíritu Santo es el gozo. El gozo tiene que manifestarse en las tres, tanto en la voluntad, como en el intelecto, como en las emociones, o sea, en todo el alma del ser humano. Entonces, para entrar en eso, vamos a mirar primero Isaías capítulo 61. ¿Listo? Vamos, acompáñenme allá. Isaías 61. Yo les quiero contar que esto nos tiene que servir a nosotros como un termómetro de nuestra condición como cristianos. A los que estamos aquí presentes y a aquellos que nos escuchen. Tiene que servirnos de termómetro para saber qué tanto nos falta. O sea, tenemos que entrar. El Espíritu Santo me lo ha dicho reiteradas veces. Isaías 61 les dije, ¿verdad? Sí. Que entremos en un tiempo de introspección. Voy a usar el término. Se me perdió Isaías. Ya. Capítulo 61, uno de los últimos. De revisarnos cómo estamos. Porque a partir de ahí es donde van a empezar grandes tiempos de crecimiento espiritual en nuestras vidas. De autoexaminarnos. ¿Qué tanto del fruto del Espíritu Santo estamos dando? ¿Y qué tanto de las obras de la carne? Para poder equilibrar la cosa. Para poder menguar la carne y crecer el Espíritu. Enfocarnos en producir lo espiritual. En amar a Dios y en tener gozo. Isaías 61, ¿qué les dije? No les dije. Versículo 1 al 3. Voy a leerlo yo en voz alta. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Si ustedes recuerdan, esto lo leyó Jesús cuando estaba allá en el templo. En la sinagoga, leyó que la mirada de todos se quedó fija en él cuando leyó estas palabras. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A los qué? Abatidos, lo contrario al gozo. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a traer consuelo a los que están enlutados, dice ahí, y aquí viene la parte interesante en el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. El gozo del Espíritu es lo que hace oposición a la aflicción, dice ahí, al luto y a la angustia. A esas tres cosas. Es lo que hace, lo que contrarresta algo que aquí llama el gozo del Señor. Ahora bien, el gozo del Señor, que es esa parte del fruto del Espíritu Santo que hace anteposición a esas tres cosas que les acabo de decir. El gozo del Espíritu Santo, o del Señor más bien, viene porque en el capítulo que estamos leyendo, que es ese 61, en el verso 1, decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahora, si tú miras, aquí dice óleo de gozo, literalmente, óleo. En la palabra de Dios, la palabra óleo, que se asemeja a la palabra aceite, es como el aceite, también tiene un significado y es el Espíritu Santo. La palabra de Dios relaciona al Espíritu Santo con el aceite hoy en día, porque dice que nosotros seremos ungidos, ya no con aceite, sino con el Espíritu Santo. Entonces, aquí bien se aclara que el gozo del Señor es una característica que viene con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es esto? Cuando tú tengas... La voluntad puede entristecerse, de pronto, la voluntad se entristece. Puede que el intelecto se entristezca también, porque comprende una situación, se da cuenta, razona. Yo una vez le tuve que decir, sí, se les voy a contar y me salto a pedirle permiso a mi esposa, pero estamos en confianza, ¿cierto? Le dije a ella, tú piensas demasiado, deja ya de pensar.
No es que pensar sea bueno o malo en sí mismo, pensar demasiado es malo. Y no pensar nunca también es malo, pues obviamente, pues ese es el error más bien mío, no pensar, ¿no? Me voy estrellando. Pero ella, en cambio, pues, una vez pensaba tanto en un asunto y le daba vueltas, era como cuando uno está tratando de hacer una arepa y la voltea, y vuelve y la voltea, en un momento en que se tosta, eso se tuesta, vuelve y le da vueltas, no podía uno dormir. Hay seres humanos que entran en insomnio, ¿por qué? Porque la parte del intelecto empieza a tomar el control de su vida. Un problema leuda el intelecto y toma el control de su vida. El gozo, por tanto, es una característica del Espíritu Santo sobrenatural, igual que el amor. Y es tener esa alegría de la que hablaba Heidicita hace un ratito, esa alegría, ese consuelo, habla aquí a los enlutados, esa gloria en lugar de la aflicción, a pesar de lo que esté pasando en el plano natural, en el intelecto. Incluso las emociones, podría uno estar con las emociones destrozadas, que el esposo se fue, no dejó ni una maleta, se llevó todo, cerró la puerta, dejó todo tirado. Bueno, es un ejemplo súper extremo. ¿Cómo queda un alma que llega a la casa y se encuentra después de una pelea bien terrible? Después de que le haya metido una insultada bien terrible y bien horrorosa, ¿cómo queda el alma? Y luego dan y le tiran la puerta a uno, ¡pah! ¿Cómo queda el alma? Queda, oh, el gozo. No, el alma queda, el alma empieza a gritar y empieza, pero ¿qué es lo que tiene que estar ahí al mismo tiempo? Según este criterio del fruto del Espíritu. El que tiene fruto del Espíritu Santo, le tiran la puerta y el alma se alborota, sí. Pero desde su espíritu le habla a la voluntad y al intelecto. Le dice, no, alma, cálmate. ¿Ustedes saben cómo le hablaba David a su alma? Alma mía. Bueno, el alma son las tres. Alma mía, alaba a Jehová. A las tres, tanto a la voluntad, o sea, con sus principios y sus decisiones, que eso es la voluntad, así como también con sus pensamientos intelectuales y así también con sus emociones. Hay algunos que predican, lo veo más por el fruto que por la propia predicación, de que hay que sacar las emociones de los cultos. Nada de culto emocional, nada de alabanza emocional, nada. Entonces se vuelven alabanzas así. El gozo que el Señor ha puesto, aleluya, hermanos, es la fuente de mi vida. No, pues ambos extremos están mal. Ni el alma gobierna, ni el intelecto gobierna, ni la voluntad, es el espíritu, por encima de todos los tres. Entonces, claro, hay cultos en los que gobierna el intelecto. Entonces entendemos que en el versículo tal dice tal otra cosa y todo el mundo así. Y entonces dice tal aquello, aleluya, amén. Sí, vuelve un rollo. En otros en donde gobierna el alma, tanto el gobierno del alma está mal, como el que no, como que saquemos del todo las emociones. Tanto el gobierno de las emociones está mal, quería decir. Está tan mal el gobierno de las emociones como está mal que no haya emociones en absoluto. Las emociones fueron dadas con un fin y con un propósito específico. Entonces, la Biblia dice, gócense, hermanos, gócense, pero el del gozo del Espíritu, gócense. Entonces, si alguien recibió un milagro, como una vez lo vi con mis propios ojitos, recibe un milagro, un niño o niña, 8 o 9 años, se le endereza un pie que tenía torcido de nacimiento, y entonces el niño empieza a llorar de ver el milagro que Dios hizo. No, nada de emociones, hermana. No me toque mi sotana de religiosidad, no siente emoción. No, hombre, hay que sentir, lógico que hay que sentir. Lógico que sí. Entonces, no sé si se han dado cuenta que muchos seres humanos, muchos cristianos, por huirle al extremo del emocionalismo, caen en el extremo del antiemocionalismo. Ambos están mal. Y cuando el Señor a mí hace muchos años me empezó a enseñar cómo era que se le adoraba, cómo era que se le alababa, empezó a usar al pastor Antonio para enseñarme esas cosas. Yo había tenido la desgracia de haber experimentado ambos extremos. Haber pasado por una época de toda emoción y todo, ¡ay, el rock! Y uno decía, uy, qué unción. Y no, era el alma que estaba emocionada. Porque uno con la música puede manipular la tercera parte del alma. Bueno, no la tercera, las tres. Lo que pasa es que la música tiene unos ingredientes que no conviene hablar hoy. Pero eso es una cosa súper profunda. La música también es tripartita, igual que el alma, y las tres partes de la música encajan con las tres del alma.
Entonces la música tiene como una voluntad, como un intelecto y como una emoción también. La parte del ritmo musical es el que altera las emociones del ser humano. Pero no voy a entrar en eso. Y eso lo habla Marcos Brunet. Una vez lo habló, me pareció muy interesante. Aunque él no lo había hablado primero, lo hablaba un psicólogo no cristiano. Pero bueno, el rollo es, el gozo del Espíritu entonces viene a cubrir el estrés. Si algún día tú ves una situación que o sea, alguien te da una mala noticia o algo, no te dejes afligir. No es que tu intelecto te aflija. Tú le dices, intelecto, cálmate y voy a conservar el gozo. Si alguien te insulta y te altera las emociones, tú le dices a tus emociones, no te alteres, voy a conservar el gozo. Eso se llama inteligencia espiritual. Lo mismo con la voluntad. Voy a conservar el gozo del Señor. Entonces aquí estábamos viendo eso. Hay otro versículo que quiero compartirles. Vamos a leerlo rápido. Romanos capítulo 14. Romanos 14, 17. Voy a buscarlo acá. Romanos 14, 17. Hoy sí me preparé hartos versículos. Romanos 14. Aquí está, yo lo tenía ya subrayadito. 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué cité este versículo? Se los leí para sustentar desde este versículo, desde este texto bíblico, esa tesis que le estoy hablando de que el gozo proviene es del mundo espiritual, no de nuestro plano material. Los seres humanos cuyo gozo depende de una cuestión circunstancial son cristianos que andan en el alma. O sea, o en la voluntad, o en la mente, o en el intelecto. Porque esos son tres los que se conectan con lo circunstancial. Entonces, si alguien está contento o está triste, dependiendo de cómo lo trataron, dependiendo de qué le pasó, dependiendo si tuvo éxito o si fracasó, no está en el espíritu. Y su gozo no va a depender, por tanto, de lo espiritual. La Biblia diría en otra parte, estad siempre gozosos. Dice por allá en Romanos en los últimos capítulos. Creo que es en Romanos, y si no es en Romanos es en Hechos. Dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo estaba? Gracias, pastor. ¿Cómo estaban los apóstoles cuando los encarcelaban? Gozosos. Claro, habían aflicciones alrededor, hasta los laceraban, hasta los atacaban, pero había siempre gozo del Espíritu Santo en sus vidas gobernándolos. Y eso era lo que les permitía a ellos soportar las pruebas y las cosas. Quiero rápidamente ir a otros versículos porque me estoy yendo demasiado por los arandelas. Deuteronomio 28 va a decirte lo siguiente. Ya te digo el versículo. 28:47. Deuteronomio 28:47. Deuteronomio 28 es un capítulo muy interesante de la Biblia que habla de las bendiciones por ser obediente a Dios y de las consecuencias por desobedecer a Dios. En el segmento de las consecuencias por ser desobedientes a Dios, dice en el verso 47 lo siguiente: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de muchas cosas. 28:47. ¿Saben qué? Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto está diciendo acá, básicamente, que si a ti te ha pasado que tus enemigos, que Dios te envía enemigos contra tu vida, ni siquiera el diablo, Dios te ha enviado enemigos contra tu vida, te ha traído hambre, te ha traído sed, te ha traído falta de ropa, y con todas esas cosas has sentido como que en tu vida hay un yugo de hierro sobre tu cuello, así que te destruye, muy probablemente posiblemente diagnóstico a esa enfermedad está en que no serviste a Jehová con gozo y con alegría. Ustedes sabían que Dios maldice al que haga indolentemente la obra de Jehová, dice. El que le sirve a Dios con rabia, con mal genio, Dios le manda esta maldición que está aquí. Deuteronomio 28:48. Dice que te viene sobre ti, mejor dicho. A Jehová hay que servirle ¿con qué? Con gozo. Y si pasó algo, se pinchó el carro, se pinchó la buceta, se pinchó la bicicleta, se me pinchó el tenis, con gozo. Y si me cayó una tormenta eléctrica y llegué lavado, con gozo. Pilas, porque el día que se le robe el gozo a usted sirviendo al Señor, le viene una maldición terrible sobre su vida. Quíselo con alegría, con suma alegría. Entonces, ustedes por eso verán a los grandes siervos de Dios, los de verdad, les pueden pasar como a Lola calamidades.
en su ministerio. Pero los grandes de Dios de verdad están gozosos, están así. Te alabaré, te glorificaré. No se quejan, no sé nada, no se atreven. Porque saben a quién le está sirviendo y saben las consecuencias de perder el gozo. Entonces a Dios se le sirve con gozo. Pilas, hermanos, al día de mañana que a ustedes les toque de pronto dar un consejo, una consejería. Uno no sabe no solamente servir y llegue a conocer a alguien que, ay, pero es que esto, es que yo no quería. Pilas. Esa persona está cargando maldición para su propia vida. Si no lo hace con el gozo del Espíritu Santo. Por eso es que uno hay detectómetro de falta de fruto del Espíritu Santo, falta de gozo. Uno rabioso, mal geniado, todo el tiempo bravo, todo el tiempo quejándose. Pilas, ahí no hay gozo del Espíritu. Entonces es un alma que está destinada a un fracaso, hecho en lo económico. Dice hambre, sed y desnudez, dice ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿ustedes qué creen? Que si uno le sirve al Señor con gozo, ¿qué es lo contrario? Servirle al Señor con gozo acarrea las bendiciones que son opuestas a estas maldiciones. Servirle al Señor es algo maravilloso y es un privilegio. Y si en esta iglesia y en muchas otras no parece que fuera un privilegio, es porque aquellos que tenemos ese privilegio nos hemos encargado de mostrar que pareciera no serlo. Nos tratamos a veces el ministerio de Dios como si no fuera un privilegio, y por eso es que los demás perciben que no lo es. Pero si nosotros todos los verdaderos cristianos nos encargamos de trabajar, nos encargamos de hacer ver que el servicio a Dios es un privilegio, los demás también, las generaciones que vengan detrás de nosotros, lo van a ver como un privilegio y no como una obligación. Y por esa razón, esa es parte, como dijo Adolfo Hitler, lo voy a citar, eso es parte de mi lucha. Adolfo Hitler dijo, mi lucha, es que él escribió un libro, se llamaba así, Mi lucha. Ese señor, en medio de todos los grandes errores que tuvo en su vida, ¿ustedes creen que él era obviamente imperfecto, bastante malvado, por cierto, pero tenía cosas acertadas? ¿Yo qué puedo hacer? Hasta el diablo tiene cosas acertadas, hasta el diablo. Aquí se los digo hoy como profeta de Dios, que ha sido formado también a una época de mi vida tratado por profetas de Dios, y ellos me decían, a ver, un gran profeta, tres, decían, aprendan del diablo, hermanos. No se cansa, no pierde la esperanza, es persistente. Yo les digo eso, es mi lucha. Esto sea un gozo, esto sea un deleite. Yo no pensaba que el gozo era tan profundo, pensaba que el gozo era una palabra. O sea, No. que Sí. pero no pensé que era. Sí. O sea, si no era tan profundo eso. El otro día me salió alguien que no voy a mencionar su nombre, pero que es una persona que he conocido durante los últimos 36 años de los 36 años de mi vida. Y esa persona decía, ¿cómo le parece, Alejito? Su hermano me sacó el mal genio y me sacó la ira. Y yo le iba a responder y el Espíritu Santo me detuvo, pero ya que lo estoy respondiendo delante de ustedes. No, mi hermano no te sacó la ira. Mi hermano no le saca la ira a nadie. Tú mismo te sacas la ira a ti mismo. Tú mismo decides si tu alma se desborda o no se desborda. Si tus emociones se salen de control o no se salen de control. Si empiezas a maquinar pensamientos de venganza, por ejemplo, que eso ya es en el área del intelecto, o no. Si tú piensas hacerlo o renuncias a tus principios o no. Eres tú, no la persona que te sacó el mal genio, no la persona que te ofendió. Somos nosotros mismos los que caemos en ira. Ahora, la Biblia en otra parte diría, airaos, mas no pequéis. Así que, bueno, ahí hay como un pequeño atenuante en esto que me habla, en esta conversación de lo que me hablaban. Pero si bien es cierto que la Biblia dice, airaos, mas no pequéis, tu ideal sería que nosotros no perdamos la paz, el gozo. Es que la paz es en 8 días y el Señor me lo permite. Hombre, no perdamos el gozo. Y si usted está en algún lado, en un trancón, conserve el gozo. Y si usted está en un lado y va a perder el trabajo por llegar tarde, conserve el gozo, pero no lo pierda, porque es que ahí está su bendición. Es que ahí también se ve como un ejemplo de que, bueno, digamos que Dios le da uno permiso de airarse. Digamos que eso serían como las emociones, ¿no? Sí. O sea, le da parte de la emoción también, pero le dice que no peque, o sea, que el principio tiene que estar también intacto. Ahí están como todos a conjugar, ¿no? Amén. Sí, Señor.
Vamos al ejemplo de Jesús. La Biblia menciona una sola vez que Jesús se airó. Claro está que puede que hayan sido más. Hay historias que dejan ahí entrever un poquito. Pero en la que cuenta fue cuando se metieron con las cosas de su papá. Cuando se metieron con el papá. De hecho dice la palabra que el mayor pecado de hecho es meterse con el Espíritu Santo, ¿no? Ese es el único que no se perdona. De hecho dice que nuestro Dios es un Dios de ira. Porque si no Apocalipsis no diría el día de la ira de Jehová. Así lo dice y lo leímos en Isaías 61, dice eso. Pero, párale bolas. El día que Jesús se airó, dice que, bueno, llegó a donde las mesas de los cambistas y tumbó todo, seguramente alzó la voz, pero decía la palabra y decía, la casa de mi padre será llamada casa de oración y vosotros las habéis hecho es cueva de ladrones. Entonces, claro, aquí es donde entra lo que algunos teólogos le llaman la ira santa, una ira santa, algo así, pero hay una historia hablando del gozo. Yo ya la conté una vez, pero la voy a repetir. De hecho, no es mía, se la escuchó un pastor. Yo no me acuerdo, yo escuché una versión costeña, pero hay una versión llanera de la historia, no sé bien cuál es la correcta. Que llegaba a una iglesia, ¿no? Una iglesia así, chiquita de pronto como esta. Y llegaban unos hombres encapuchados armados. Y llegaba como un grupo armado ilegal, con fusiles. Llegaban y cogían a todos los miembros de la congregación y a los pastores les decía, bueno, aquí pónganse de pie y váyanse todos los que estén dispuestos a negar a Cristo. Los que nieguen a Cristo en este momento los dejamos irse de esta casa. Se pueden ir y se salvan. Los que estén dispuestos a dar su vida por Cristo se quedan, que los vamos a matar. Y quedó el pastor, la pastora y por ahí una intercesora. Y todos los demás salieron corriendo, ¡ah! El alma, ¿sí? El intelecto y las emociones, ¡ah! ¡Me van a matar! Y salieron corriendo, ¡uy! Eso fue terrible, sillas para un lado, sillas para el otro, todos corriendo desesperados, ¡ay! Se entraron a la guerrilla. Se quitan las capuchas de los enmascarados y eran los de la alabanza. Listo, pastores, ya por fin purgamos la iglesia, ya podemos adorar al Señor con libertad. Pero era más bien como un chiste, yo no sé si pasó de verdad. Entonces, hermanos, ahí viene el punto entonces del gozo del Espíritu en cuanto a que tiene que sobrepasar todo aquello que nuestra alma pueda ver y percibir. Tiene que estar por encima de eso. El gozo es un gozo a pesar de. Es un gozo no circunstancial, sino eterno y espiritual. Vamos a mirar un poquito más como a la luz de la palabra de esto. Nehemías 8:10. Lo voy a buscar aquí rápido y se los leo. Nehemías capítulo 8. Versículo 10 dice así: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ustedes han escuchado esa palabra que dice, este versículo me equivoqué, pero igual me sirve. Yo estaba buscando, era uno que dice que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Aunque aquí dice que es vuestra fuerza y es igual de útil. Una fortaleza es una edificación construida de tal manera que tenga unos muros muy gruesos y muy altos a todo su perímetro. Y está hecha básicamente para resistir ataques. Para resistir. Nuestra vida es una vida cristiana que nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual. La Biblia habla que nosotros tenemos de hecho una armadura, habla de una armadura, ¿no? Ojalá el pastor Mao no venga y nos vuelva a acorchar que cuáles son, ¿dónde está la armadura de Dios? Y cuáles son las partes de la armadura, mi hermana, y no sé qué, y el yelmo, y esto y lo otro. Bueno, eso no es tema de hoy porque el Espíritu Santo nunca me puso a hablar de eso hoy. Entonces no lo voy a hablar, cada uno pues vaya a Efesios 6 y busque la armadura de Dios. Pero bueno, haciendo un lado eso, una fortaleza tiene que ver con la guerra espiritual. Es una edificación que se construye en el marco de tiempos de guerra. No hay necesidad de construir fortalezas en tiempos de paz, sino es una ciudad, es una edificación que está hecha para resistir ataques de un enemigo que viene armado a tratar de invadir. Como era Jericó, decía que tenía murallas, era una fortaleza. El enemigo construye fortalezas alrededor de las vidas de las demás personas para que el evangelio no entre. Y así también la Biblia dice que nosotros debemos edificar una fortaleza. Y dice que es el gozo del Señor. Si tú logras colocar esa fortaleza bien establecida a tu alrededor, no te va a poder tocar. No te va a destruir. El insulto no te va a acabar. El desplante no te va a volver pedacitos. La echada de algún lado no te va a volver a... No, yo hablo como si nos fueran a echar a todos. No, es que son cosas que pasan en la vida.
El gozo del Señor tiene que sobrepasar todo eso. ¿Y qué va a ocurrir? Que tu vida va a tener victoria, no en medida de que las cosas circunstanciales se derrumben, sino en medida de que las cosas circunstanciales no penetren tu fortaleza, que es el gozo. Y adentro de ellos es donde está realmente tu alma. ¿Entiendes? Entonces, ¿tu alma cómo está? Tranquila. ¿Cómo estaba Jesús en la tormenta? Les pregunto. ¿Cómo estaba en la noche de la tormenta en aquella barca? Tranquilo. Era una enseñanza hasta en su mismo dormir, estaba enseñándonos. Diciendo, miren, ustedes que se las dan de pescadores, se las dan de navegantes, vea, lloren y ahorita me llamarán a ver cómo yo arreglo las cosas, decía Jesús. Porque el gozo es algo que me rodea y no deja que nada me afecte internamente. Entonces, cuando venga alguien y te regañe, mire que el temor de hombres es una cosa que puede robar mucho el gozo. El temor de hombres. Que alguien que tú aprecies, o que alguien a quien tú respetes, o alguien cuya opinión a ti te importe mucho, te pegue una vaciada así terrible y te diga, usted lo peor, me decepcionó y no sé. Y muchos se les derrumba la fortaleza del gozo porque estaba débil. Una amiga que tengo una amiga, cuando está en el mundo así, que una amiga que me dijera que no me va a hablar más, o que no nos habláramos, eso me... Exactamente. Eso era como si me hubiera dejado ir, no sé. Exactamente. La mejor amiga, que no te hablo más. Entonces, tu victoria de hecho va a depender de que logres resistir eso. Logres resistir, que no es que eso te toque tu corazón. Hebreos capítulo 12 es un versículo relativamente famoso, por lo menos para mi propia vida. Dice, los ojos puestos en Jesús, dice acá, y mire lo que dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y dice acá, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy a explicar. Aquí lo que está queriendo decir esta palabra es que Jesús mismo, soportó o tuvo una de las claves para él soportar la tortura romana que era ir a la cruz, esa terrible tortura. Una de las claves fue que la revelación que él tenía de aquello que iba a suceder después del tercer día le permitió soportar aquello. ¿Sí me hago entender? Esa revelación que él tenía de lo que iba a suceder más adelante. Él no estaba mirando las clavos, él estaba mirando ya la libertad que iba a venir a través de esos clavos. No sé si me explico. Él ya estaba viendo la victoria al otro lado. Es como el atleta que está corriendo la carrera, vuelvo al ejemplo del atletismo, que está corriendo la carrera y ve la última recta, los últimos 100 metros. Como que el cuerpo en ese momento, porque yo lo experimenté, se le quita el cansancio, se le pierde todo, uno está viendo al otro lado, ni siquiera la medalla, está viendo la botella de Gatorade. Sí, entonces así. Uno ya no piensa en cansancio, ya no piensa en callo, el pie que me está tallando, que me está doliendo, la sangre que me puede estar saliendo de la rodilla cuando me raspé, se le olvida a uno todo, uno solamente está, ya está. Y uno corre antes más rápido y coge fuerza para ganar. Si uno se sube a una montaña rusa, imagínense que ustedes le tuvieran lo que más fobia ustedes les tuvieran en su vida, más fobia, más miedo. No sé, las ratas, las cucarachas, con culebras que escupen cucarachas, con ratas, no sé. Y pongan eso en una montaña rusa con usted sentado. Siéntese en la montaña rusa con eso. Y le digan, bueno, te invito a que te montes en esta montaña rusa, vas a sentir mucha emoción. Yo ciertamente les digo que por lo menos yo no me montaría, claro. Pero si te dijeran, pero aquí al final de la montaña rusa, si das la vuelta, te garantizamos que te vamos a dar $800 millones. Para ti te los damos, ya, aquí están. ¿Te subes o no te subes? Ya lo piensa. Ay, hermano, ya está uno con la codicia, ¿cierto? Se les puse la codicia. Ahí viene el intelecto. Uno empieza a pensar, una casa para mi mamá, una casa para mi hermana, la casa para mi hijo, salgo de problema, voy a montar una empresa, voy a pagar todo esto, voy a andar en jet, voy a andar en avión, voy a andar en esto, en lo otro, ropita. Y ya cuando terminé de pensar, aquí está la cucaracha, aquí está la culebra, y uno fresco ahí en esa vaina. Exactamente ese ejemplo, quiero hacerlo así. Pero algo similar es el gozo del Espíritu. Jesús estaba viendo
Dijo, dice aquí, el gozo puesto delante de él le permitió soportar la prueba. Hay un versículo que le dice como más claro en Isaías que dice, y verá el fruto de su aflicción y se gozará. Amén, amén, ese sí lo recuerdo, sí. Verá, Isaías 61, no, está en donde dice el sufrimiento del siervo de Jehová, del siervo de Jehová. Sí. Entonces ustedes verán, se darán cuenta que incluso algunas veces, y este sí es un consejo, aquí ya quiero darles ese consejo de parte del Señor. El momento en que venga una prueba para tu vida, piensa por un momento qué es lo que quizás Dios te quiere dar a través de esa prueba. ¿Cuál va a ser tu postrer estado? Míralo al otro lado, míralo. No sé si me explico. Mira al otro lado, cómo Dios te va a bendecir. Y verás que te vas a coger fuerza para soportar la prueba. Porque no siempre piensa todo lo que tiene que pasar. O sea, lo que está pasando en el momento y se le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas, pero uno nunca se pone a pensar después de esto. ¿Qué? Y la palabra lo dice. Claro. Pon el gozo delante de ti, ponlo adelante. Y una vez me voy a contar esta historia y voy a decir nombres propios porque creo que tengo el permiso del Señor para hacerlo y no pasa nada con que los cuente. Hace muchos años yo estaba empezando a aprender las cosas de la fe con el Señor y un día mi familia vivía muy lejos de Bogotá en esa época, yo dependía toda económicamente en un 95% de mi mamá y yo ya estaba en la iglesia, estaba viendo las cosas de Dios, estaba empezando a servirle al Señor. La verdad la ofrenda que se me daba pues no alcanzaba para todos mis gastos, era una ofrendita chiquita para los buses, para el bus de ese día apenas. Y un día tuve que asistir a una reunión en la iglesia, había un ayuno. Yo me había comprometido y yo por honrar la palabra que yo había dado, yo fui. Y yo arranqué y no tenía ni un centavo. Yo vivía en la calle 147 y la iglesia quedaba en la calle 39. Entonces dan como 100 cuadras, 100 algo. 105 cuadras, 108. Las siento todas. Empecé a caminar y empecé a cantar esa canción que decía: los que confían en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán. Y yo empecé a alegrarme, a gozarme en el Señor. Y no será nada como las águilas, yo gozándome en el Señor como las águilas. Iba pasando la calle 140, iba pasando la calle 134, iba pasando la calle 100. Ya continuaba llegando a la calle 90 como las águilas. Y el estómago haciendo así. El estómago un hambre. Y yo había llamado a mamá, por favor, mamá. Le había llamado, le había dicho, mándame para... Y él, sí, mijito, yo le mando para que almuerce, yo le mando para los buses. No llegaba la plata. Cada que veía un cajero de Bancafé, cuando digo Bancafé, se hará una idea hace cuántos años fue. Veía un cajero de Bancafé, saldo insuficiente, fondos insuficientes. Ya en la última calle 63, me senté en una banca y dije, ay, Señor, ya no doy más, Padre. No doy más, me siento triste, ya me derrumbé, me siento triste, Señor, vea. Uno te sirve, uno aquí trabaja para el Señor, uno hace todo, uno se esfuerza. Y vea, me toca pie aguantando hambre, Señor. En cambio, otros pastores, y empezó el alma ahí, ¿no? A maquinar a pecar. Otros pastores, vea que andan en avión y no sé qué, y esos otros mundanos que les va en la vida. Y todo eso uno empezaba a pensar. Y Señor, vea aquí tu siervo, vea, yo no seré el mejor del mundo, pero vea, ahí algo tocó el piano. Señor, entonces yo le dije, Padre, por favor, dame almuerzo. Y le dije, después me puse bravo, pero eso no está bien. Le dije, si hoy no almuerzo es porque tú quisiste que no almorzara entonces. Pero tengo hambre. O me das almuerzo o me quitas el hambre. Que no hay más, no es que tu palabra dice que no habrá un hijo tuyo que mendigue pan. Entonces, ¿qué pasó? Y me fui bravo y seguí caminando. Y ahí perdí el gozo. Entonces, y mamá nada, ni me contestaba ni nada. Bueno, no, en esa época no era tan fácil llamar, el minuto era como a 1000. Y llegué como 3 horas tarde y estaban cerrando la iglesia. Y estaban acabándose todo. Entonces llega y yo, bueno, ni modo de decirle al pastor que me dé para el bus de regreso. Aquí me tocó de regreso como las águilas. Pero como las águilas peladas. Y salió, y yo cuando iba llegando, yo le dije, bueno, Padre, hagamos un trato, Señor. Ya uno, de tanto, pues imagínate, 2 horas 40 minutos a pie. 2 horas 40 minutos es un tiempo de pensar. Y Señor, hagamos una cosa. Si tú me das al almuerzo hoy, yo tengo unas ganas como de ajiaco. Señor, acuérdate de un ajiaquito. Entonces llegué, ahora sí termino, cierro el paréntesis. Llegué a la iglesia y salió la hermana María Paula. Hola, hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hijito? Bien, hijito. Bueno, así como hablaba antes la hermana María Paula. No, ahora ya habla más despacio. Pero...
Cuando trabajaba en la multinacional con los petroleros. Yo trabajaba con petroleros. ¿Y qué me cuentas? Bien, Alejito. Ah, bueno, Alejito, entonces no sé qué. Y yo pues obviamente no me iba a poner a decirle que venía de caminar, ni que venía sin almorzar, ni nada, ni con hambre. No, normal. Pues normal. Ah, Alejito, ¿me haces un favor? Y yo, sí, dime cuál. ¿Será que me puedes acompañar? Y yo, ¿a dónde? Aquí nomás está la 53. Son 20 cuadras. Es a pie, pero... Y yo venía a caminar 140. Yo dije, pues ya caminé como 130 y algo cuadras, ya a caminar las últimas 20, pues ya que más da, pues volvamos a caminar. Y la acompañé. Y entonces fuimos hablando de otras cosas, hablando de las cosas de Dios. Entonces llegamos allá, es que vengo a dejar a acá. Y yo, bueno, está bien. ¿Y a dónde vamos, María Paula? No, donde mi tía. Y subimos por allá a un apartamento. Miren, yo entré a ese apartamento, mire, la mamá de María Paula no me conocía. Dios la tenga en su gloria. ¿Te conoció? Sí, Dios la tendrá en su gloria de verdad porque ella aceptó al Señor. Está la mamá de María Paula, estaba la hermana de María Paula, la que ahora vive en Dubái. Estaba la tía, estaba otro tío, no estaba Ramirito, pero estaban hartos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Usted cómo sabe mi nombre? ¿Qué cuentas? Aquí está tu silla. Y yo, ¿cuál silla? Aquí siéntese. Póngale, me sentaron a la mesa y póngale que me pusieron al frente. No, gracias, yo me puse con la falsa modestia. No, gracias, no te preocupes, lo que pasa es que ya es como las 3. Que no, que se lo coma, quédese a comérselo, hágame el favor y se lo come, no lo va a despreciar. Y yo, bueno. Pero ahora, ¿a qué viene esto? Si yo hubiera sabido el final, el resultado de las cosas, hubiera tenido como la fe, la palabra, la fe. Hubiera tenido el gozo para soportar las pruebas, porque Dios prueba. Es que Dios es un Dios que prueba para bendecir. Él no da bendición al que no está listo para recibirla, porque aquellos que se adelantan procesos y reciben bendiciones sin estar listos para ser bendecidos, esos después son los que caen, los que la embaran, los que dejan las cosas mal, los que causan que después las iglesias se desbaraten. ¿Por qué? Porque muchas veces, entre otras cosas, no estamos preparados para recibir las bendiciones que Dios nos tiene preparados para nosotros. Yo le doy gloria a Jesús. Por esos tiempos, por los otros tiempos en los que me tocó llegar pedaleando, ya podía llegar pedaleando en bicicleta, ya no era tan duro, ya no era tan tenaz. A veces llegaba lavado, atrapado en agua, pero llegaba. Y así me subí a tocar el pianito. Y miren, años después pasó, ahora voy a hablar de mi testimonio más. Pasaron los años, Dios me había dicho ya, mire, yo le voy a dar a usted algo bonito, le voy a dar un hogar bonito, le voy a dar un hogar lindo, chévere, bien cimentado, bien fundamentado, una bendición. Le voy a dar un trabajo, le voy a dar bendición, le voy a dar hasta que abunde y sobre. Y eso me lo habló era en esos años en los que yo andaba por allá caminando, esas cuadras, echando pata, pidiéndole plata a mi mamá. Claro, después de que yo me había acabado el ajiaco, mi mamá, ay papito, perdóneme, se me pasó, discúlpeme, ya le mando la plata. No sé si me hago entender las cosas, cómo funcionan con Dios. Miren, pasaron los años y el haber servido al Señor con gozo, sin haberme quejado ni esto, y miren, hay una sola persona que yo le he escuchado, por lo menos en mi presencia, dar testimonio de lo que le estoy hablando de mi testimonio, porque hoy sí estoy usando un poquitico de dármelas, estoy gloriándome, diría el apóstol Pablo, me estoy gloriando de algo. Pero es que eso da cuenta el pastor Antonio, de lo que le estoy contando esa partecita. Mientras que otros no iban a la iglesia porque decían, ay, eso me queda lejos. Tengo 3 carros, todos con placa diferente y con placas blancas. Pero a mí me da pereza, no. ¿Eso para qué? Había uno, flaquito, chiquito, sin plata, con 3 mudas de ropa que estaba siempre llegando allá. Llegaba allá a servirle al Señor. Entonces el Señor dijo, ¿sabe qué? Ese trabajo que se está fraguando por ahí, ese empleo que está por ahí fraguándose, en donde vas a ganar más de lo que gana una persona que sí estudió, porque yo no había estudiado, que vas a trabajar menos horas que las que va a trabajar el que sí estudió, ese se lo voy a dar al que sí me fue fiel en la iglesia. Y es que fue tan chistoso que realmente fue por haber estado sirviéndole al Señor, que el Señor me dijo, mire, tome. Me llamaron un día y me dijeron, es que estábamos buscando a alguien, pero un miembro de su iglesia se acordó de usted, me pasó las de José. Un miembro de su iglesia lo conocía a usted y sabía que usted era fiel y hacía esto. El que teníamos nos dejó tirado al trabajo, venga, firme acá y empiece. Así fue conmigo. Lo mismo fue con mi hogar, hermanos. Yo quiero ponerme, este pequeño testimonio me lo permito dármelo solamente por cuestiones de fe, pero no porque yo quiera ser un ejemplo aquí delante de ustedes, porque el verdadero ejemplo es Cristo. Sí, yo tengo mis errores y tengo mis fallas y mis cosas que corregir y que mejorar en mi hogar,
Pero mal o bien mi hogar ha sido bendecido hasta el día de hoy. Tengo mis cosas que salen mal todavía que hay que arreglar. Eso sí las hay. Y aquí no se los voy a negar delante de ustedes ni vengo a aparentar vainas tampoco que no soy. Yo tengo mis fallas terribles, mi esposa tiene sus fallas terribles, pero Dios nos usa, ¿qué más podemos hacer? Y Dios los usa a ustedes también. Pero miren, si Dios me bendijo, me dijo un día, yo te voy a dar una esposa, deje de andar buscando novia en la iglesia. Fue la primera palabra que me habló, deje de andar buscando eso. Y gócese, hermano, gócese. Deje de estar buscando lo que no. Bueno, de pronto esa palabra ahorita el pastor Mauricio estaría diciendo, bueno, no, de pronto las hermanas que están solteritas oren por un marido, sí. Él vino el otro día a decir eso a varias de las hermanas que estamos acá, pero en mi caso no era al revés. Entonces, yo estaba desequilibrado hacia el otro lado, hacia buscar demasiado pareja. No, yo le tengo a su esposa, usted sea feliz solo, sírvame. Me concedió mi hogar. Me dijo, ¿sabe qué? Mire, aquí tiene su novia, le doy la mano a su novia, me lo dijo un día. Tenga, aquí está, cásense. Así, sencillito, tranquilito. ¿Cierto, Angelita? Estuvo ese día en el matrimonio mío. De pronto el pastor de la iglesia no estaba como muy convencido, y decía, ay, pero mi hijo, pero no sé, ¿será que de pronto? Pero gracias al Señor, 9 años largos, van a ser 10. Y ahí vamos en la lucha, porque cada día el matrimonio es una lucha nueva. Eso es una lucha, eso no es que ya lo logramos, no, mañana es una nueva lucha y pasado mañana viene otra. Ahí hemos logrado resistir 9 años, aguantar. Otros no. Otros de ese tiempo que andaban conmigo no lograron. Algunos de ellos, incluso los que se esperaban más, no lo lograron. Yo le digo, Señor es fiel, es bueno. ¿Y en dónde estuvo el éxito en eso? En ser fiel al Señor y servirle. El día de hoy el mensaje, de hecho es el gozo, pero miren que me fui por ese lado. Era en servirle y serle fiel, así como el Señor les va a dar tarde o temprano, como dicen los japoneses, que tarde o temprano, ¿cierto, Elisa? No, ya se durmió. La disciplina vencerá la inteligencia. Bueno, así como le diría Elizabeth, tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Si tarde o temprano la fidelidad vencerá las barreras que se interponen entre el propósito de Dios y tu vida. Yo creo en eso y tarde o temprano vamos a salir al otro lado. Yo aquí cogeré un día, solo uno, yo no voy a decir que son todos, solo me pasó un día. Cogí la guitarra, no estaba el Javi, no había podido venir, no sé qué pasó, no sabía qué había pasado. Mi esposa estaba mal de la voz, no había llegado Angelita, no sé si había llegado solo Vale, no me acuerdo. Y me carraspea la garganta, y yo no, voy a hacerle. Yo, bueno, Señor, ay, Padre. Empezaba el culto, no estábamos sino como 3. Y dije, no importa, Señor, no importa, Padre. Porque yo todavía sigo viendo, y yo tocaba la guitarra y yo seguía viendo a esa hermana que tocando el violín al lado mío. En el espíritu, ¿me entienden? En el espíritu. Y veía a los otros hermanos tocando como 3 trompetas así, y trombones así. Sonaban con potencia. Y no veía un tamborcito, sino veía toda una batería así. Bueno, no sé, al pastor Mao no le gustan las baterías ni las guitarras eléctricas. Pero si el Señor algún día me concede poner cosas, yo le hago mi compromiso al pastor Mao de que no van a hacer ruidos ni estridentes ni satánicos. Porque yo sé que a veces la batería y las guitarras eléctricas tienen unos sonidos que son muy propensos a sonar como cosas oscuras. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, simplemente, lo sé. Yo veía toda la orquesta ya, yo no, Señor. Voy a seguir para adelante, Padre, porque yo sé que tú dijiste lo que prometiste para esta iglesia, lo vas a hacer realidad. Yo no me voy a desmayar, Señor. Vamos para adelante. Y eso es el gozo del Espíritu, cuando tú puedes ver las cosas más adelante. ¿Me explico ahora sí? Entonces, cuando ustedes vean sus hijos rebeldes, los que me escuchan acá, no sé ustedes, vean sus hijos rebeldes, gócense, véanlos convertidos y tirados al suelo a los pies de Cristo. Véanlos allá y gócense por eso. De pronto sean prudentes y no se van a poner a decírselos, yo te voy a ver, te veré convertido. No, entonces, no, tampoco hasta allá a veros que el Señor les mande a decírselos. Véanlo, cuando la pareja se le ponga rebelde, claro, hay quienes son cristianos, pero la pareja no lo es. Eso pasa, de pronto alguien de los que nos estén escuchando estén en esa situación, o que sea cristiano y la pareja todavía esté titubeando, claudicando entre 2 pensamientos. Pues no, gócese, no se entristezca. Cuando le digan, ¿y usted qué va a esa iglesia? Es que de pronto ustedes se los han dicho, no sé, se los dirán. ¿Usted qué va a esa iglesia? Y miren. Les quiero contar porque es que una hermana querida mía en mi familia, que yo aprecio mucho en mi familia, tiene la hija que no tenía ni 5 que ver con las cosas de Dios, que le salió bien rebelde y desagradecida. Antes de dejarla tirada y largarse de la casa,
Tenía la desfachatez de decirle a la mamá, ¿y usted qué le sirve? Eso ir allá a la iglesia. Sin ella ir a la iglesia, sin ella ni siquiera convertirse a Cristo, le decía, ¿a usted qué le sirve? Uy, Dios mío, yo pensaba, Señor, qué falta de sabiduría es esa. No saben que lo que se está echando encima antes es juicio de parte de Dios. Pero si algún día te dicen eso, no te dejes robar el gozo. Pues usted gócese y alégrese en su Señor y cierra la boquita. Y dele gracias a Dios. Y gócese en Él. Porque esa persona que se está diciendo eso quizás más adelante va a estar delante del Señor gozándose también, yendo a la misma iglesia que te está echando en cara que tú vas. Y con esto vamos a terminar hoy el tema del gozo. Mira que siempre me sale demasiado. Perdóname, Señor. Sale mucho. Yo quería que fuera más cortito. Pero te quiero orar. Pero bueno, ahí es donde me acuerdo cómo eran las reuniones con el pastor Antonio, que es mi ejemplo ministerial, porque es el pastor de esta iglesia. Y cuando me acuerdo cómo eran las reuniones con el pastor Antonio, se me pasa esa sensación de que es larga la reunión. Porque con él sí era hasta las 11. Bueno, hay una cosa que a veces, no siempre. Vamos a hacer algo, vamos a orar ahora. Yo quiero orar, que ustedes me dejen orar por ustedes y por todo aquel o aquella que nos esté escuchando, por allá en la radio, en la televisión, en donde sea, porque ya me he dado cuenta que estas reuniones, algunos las escuchan por internet, entonces quiero orar por ustedes y por todo aquel que nos esté escuchando ya por internet, ¿listo? Y si ha habido algo en tu vida, en esta semana, en estos días que te haya querido quitar el gozo de Jehová, hoy has de saber que tu fortaleza, el Señor, te está mandando que te levantes y como en los tiempos de Nehemías y la reconstruyas, ¿vale? Reconstruye tu fortaleza, aquello que rodea tu casa, o sea, tu alma, que es el gozo de tu alma. La palabra dice por allá, y voy a repetirlo hoy, y si quieres díselo a tu alma, dice, están siempre gozosos. Y eso lo dice justo antes del lugar en donde dice, orad sin cesar. Entonces, pon el gozo del Señor ahora en tu alma, ¿vale? Y cualquier pensamiento que haya querido venir a tu alma, a tu intelecto, por ejemplo, como a traerte, sí, tal vez pensamientos de desesperación o de angustia, hoy en el nombre de Jesús, háblale al pensamiento tuyo y dile en el nombre de Jesús, te vas de mi vida, no me vas a dominar. Y si quieres, ahora déjame orar por ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor Espíritu Santo, ahora produce en todos nosotros, Señor, ahora el gozo tuyo, Señor. Tu palabra lo dice que es parte del fruto tuyo, Espíritu Santo. Ahora ayúdanos a incrementar, a edificar esto. El gozo sobrenatural tuyo que ayuda a soportar cualquiera que fuere la circunstancia que tú nos propongas, Padre, y que nos ayuda a estar firmes y a no caer ni a no tambalear, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gozo del Espíritu Santo, inúndanos, yo le pido, Padre, llénanos de tu gloria. Ahora que trae consuelo, Señor. Consuela a los enlutados, trae óleo de gozo. Espíritu Santo, derrama tu óleo de gozo. Del miedo, Señor. Muchas veces, probablemente los que me están escuchando hasta han tenido sueños, pesadillas con circunstancias difíciles, adversas en sus vidas, Señor. Trae el óleo de gozo, Señor, y destruye todo eso ahora en el nombre de Jesús. Fortalézanos en tu gozo, Señor. Ahora nos resguardamos en Él. En el nombre de Jesús. Aleluya. En poder, nada igual a tu gloria, tu poder, grande es tu amor. Tu majestad me consuela.
Señor, que sobrepase tormentas, sobrepase gigantes, Señor, que derrote gigantes, que sea más alta que el monte más alto sobre esta tierra, Señor. Dame la fuerza, Señor, y el amor, y la unción para sobrepasarlos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, quita todo lamento y toda tristeza, Padre, que deberían ser más bien lenguaje del reino de las tinieblas y del infierno. Para ellos está reservado el yodo y el crujir de dientes, dice tu palabra, pero para los que son tus hijos, Señor, derrama gozo, derrama alegría, en el nombre de Jesús, en el espíritu, en el alma, en la voluntad, en los pensamientos y aún en la parte de las emociones. Hoy se someten en el nombre de Jesús a tu voluntad. Sujetamos hoy nuestras emociones a ti, sujetamos nuestros pensamientos, Señor, a ti también, asimismo nuestra propia voluntad a ti, oh Rey, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estoy tratando de acordarme de una canción, hermanos, la verdad, que no me acuerdo bien. Un tiempo me la puso el Espíritu Santo en una época que fue como medio de prueba, pero es solo el coro. Esperar si me acuerdo. Yo sé que cuando ustedes no se la saben, pero si puedes orar, hacer de ella una autoración, dice como, a ver si me acuerdo. Gracias, Rey. Tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Oh, amado Rey, tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y sea la gloria y la honra. Amén. Para siempre a Dios sea la gloria y la honra. Para siempre tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Aleluya, Señor. Padre, bendice esta reunión que termine en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice nuestras vidas, que cuando salgamos de acá, los ángeles nos guarden y nos protejan. Reprendemos hoy en el nombre de Jesús todo espíritu de retaliación y de venganza que quiera salir en contra de nuestra vida, economía y de nuestras familias, aún de nuestra integridad física. Padre, te bendecimos, protégenos y guárdanos, Señor, en nuestras heridas carnes.
fácil y posible. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga.